Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast con sentido Ciencia Simplificada, el cual pueden escucharlo en Spotify, Google, Apple, en todas las plataformas de audio y si me están acompañando en YouTube, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es la cultura acumulativa. Vamos a platicar si la cultura acumulativa es algo inerte y excepcional de los humanos o si realmente es algo que compartimos con el resto de los animales. Y ahorita vamos a platicar a detalle todas las aristas de qué es la cultura acumulativa, pero me gustaría comenzar leyéndoles el párrafo introductorio del artículo principal del que vamos a estar platicando hoy. Este nos dice: tú y yo somos biológicamente simios africanos, pero yo estoy hablándolo en un micrófono en mi cuarto en México y tú posiblemente me estés escuchando en Caracas, en Bogotá, en Guadalajara o en Buenos Aires. Y esto refleja uno de los atributos más extraordinarios del ser humano: la mejora progresiva de habilidades y tecnologías a medida que las innovaciones se propagan y se construyen. Este fenómeno es a lo que llamamos cultura acumulativa. Y sí, la cultura acumulativa nos dio los podcasts, los videos de YouTube, pero también nos dio las cucharas, el lenguaje, las religiones, las blusas, los brasieres, el champú. Nos dio prácticamente todo lo que integra la experiencia de ser un ser humano hoy en día. Y aunque muchas personas suponen que la cultura es un fenómeno exclusivo del ser humano, realmente existen muchas expresiones de cultura en los animales y este año precisamente se publicaron 2 estudios que nos demuestran que la habilidad de aprender de los otros no es algo específico del ser humano, sino que es algo que compartimos con otros animales. En particular vamos a hablar de 2 estudios, uno hecho en abejorros y otro hecho en chimpancés, pero antes de adentrarnos a estos estudios vamos a platicar un poquito del contexto y las definiciones que saben que a mí me encanta. Lo primero que tenemos que hacer es definir de qué estamos hablando. Tenemos que definir qué es cultura, porque cultura no solamente es una palabra con muchas acepciones, sino que también es una palabra de uso cotidiano. Entonces, tenemos que delimitar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura. Y en este caso, cultura es información que los individuos reciben de sus congéneres capaz de afectarlos, de afectar al individuo. Esta información es adquirida mediante enseñanza o imitación. La cultura también puede abarcar la expresión física de comportamientos específicos, por ejemplo, las ideas y creencias que se esconden detrás de nuestros patrones de comportamiento, de los patrones de comportamiento del individuo. Básicamente lo que estamos diciendo es que es una conducta que se transmite de un individuo a otro, se propaga a través de un grupo y se convierte en una característica grupal y que puede transmitirse de generación en generación. Y este fenómeno al que llamamos cultura es algo que se ha observado tanto en grupos de humanos como en animales y precisamente no es algo nuevo. Aristóteles fue el primero en proporcionar evidencia de aprendizaje social en los cantos de los pájaros. Y Charles Darwin fue el primero en sugerir lo que se conoció como aprendizaje social para explicar la transmisión de un patrón de comportamiento adaptativo observado en una población de abejas. Además que hoy en día con las investigaciones se ha encontrado todo tipo de ejemplos de lo que llamamos cultura dentro del reino animal. Por ejemplo, las canciones de los pájaros varían dependiendo de la región donde se encuentran dichas aves. Esto es similar, así como los humanos tenemos diferentes dialectos o lenguajes dependiendo de la región en la que nos desarrollamos. Esto mismo sucede con las ballenas, las cuales cantan diferente dependiendo del grupo al que pertenecen. Además de las menciones honoríficas que seguro ustedes ya conocen, que son los chimpancés que utilizan herramientas para alcanzar termitas o incluso para abrir cáscaras duras. Y claro que los cuervos, uno de los animales más ingeniosos que existen y que se ha sabido adaptar muy bien tanto a las ciudades como a nuestra basura. Y dentro de todos los ejemplos que existen de cultura animal, existen un par que me llamaron más la atención y se los quise traer a detalle. Y uno de ellos es la observación de macacos que vivían en Japón, en una isla de Japón en 1950. En este tiempo, uno de los macacos empezó a lavar un camote que se iba a comer, lo empezó a lavar en agua de mar antes de comerlo y eventualmente el resto del grupo también comenzó a copiar este comportamiento y empezaron también a sumergir o a lavar
sus tubérculos antes de comerlos en agua salada. Y esto se dice que potencialmente podría ser porque estaban disfrutando el sabor salado que esto le estaba agregando. Y este comportamiento de preparar la comida antes de comerla, esta preferencia culinaria, casi le podríamos llamar, se fue compartiendo de generación en generación y persistió a través de los años, más allá de la vida del macaco original, quien fue quien comenzó con ese comportamiento. Ahora, en un momento vamos a regresar a platicar nuevamente sobre la cultura de los animales, pero vamos a hacer una distinción entre la cultura del reino animal y lo que es la cultura del ser humano. Porque, pues, con nuestros mismos ojos podemos ver que sí existe una gran diferencia entre la cultura que nosotros logramos desarrollar como primates africanos que somos y la que han desarrollado el resto de nuestros compañeros del reino animal. Y la principal característica que parece estar diferenciando estos dos tipos de culturas es la palabra acumulativa. El ser humano tiene una cultura acumulativa. Vamos a platicar sobre a qué nos referimos con esto. La cultura acumulativa, también conocida como evolución cultural acumulativa, se refiere al proceso mediante el cual los rasgos, comportamientos, artefactos y conocimientos culturales cambian y mejoran a lo largo de múltiples generaciones a través de la transmisión social y mecanismos de aprendizaje exclusivos del ser humano. A esta última parte de exclusivo del ser humano yo le agregaría un asterisco porque precisamente vamos a estar hablando del debate que existe entre si es exclusivo o no es exclusivo de nosotros. Pero ahorita regresamos a eso. Este fenómeno permite que las innovaciones se integren progresivamente en el acervo de habilidades y conocimientos de una población, lo que lleva al desarrollo de repertorios y avances tecnológicos más sofisticados. La cultura acumulativa humana se caracteriza por la capacidad de aprovechar las ideas y descubrimientos de generaciones anteriores, aprovechando el conocimiento colectivo para futuras innovaciones de manera que son más poderosas que los esfuerzos solitarios. Esta capacidad de cultura acumulativa permite la rápida adquisición de conocimientos complejos que serían difíciles de aprender individualmente. Implica una combinación de imitación de alta fidelidad de habilidades instrumentales y adherencia a convenciones sociales, impulsando la transmisión de conocimientos entre generaciones. Esta capacidad que tiene el ser humano de imitar, de copiar, de aprender de las personas que se encuentran a su alrededor y de poder construir, de poder acumular sobre este aprendizaje, es lo que nos generó el mundo en el que vivimos hoy en día. Es la razón por la que existe Excel, la razón por la que utilizamos ropa, la razón por la que hablamos, la razón por la que pudimos llegar al espacio, por la que tenemos aviones y también por la que tenemos cucharas y zapatos y ya lo hablamos, lo que existe en la experiencia del ser humano. No fue que alguien se despertara un día y dijera, mira, aquí hay una piedra y aquí hay un palo, aquí está un iPad. Se los armé yo solito. Precisamente no es así como funcionó. Y aunque hoy en día todavía se debate exactamente cuál fue el punto donde inició la cultura acumulativa humana, muchos investigadores creen que se originó con la aparición de la producción de herramientas de piedra oldovanas hace unos 2.9 millones de años. O sea, alguien hace 2.9 millones de años se puso a romper unas piedrecitas y hacer herramientas con ellas y gracias a ello hoy en día tienes que ir a trabajar de 8 a 6 de la tarde diario, pagar impuestos y posiblemente no tener jubilación ni pensión. Pero miren, por lo menos tenemos submarinos y chetos. Entonces, unas por otras. Entonces, a estas herramientas de piedra se les llama oldubayense precisamente porque provienen del sitio Olduvai en Tanzania, donde se descubrieron las primeras herramientas de piedra utilizadas por los homínidos. Algunos arqueólogos contemporáneos prefieren utilizar el término de herramientas modo 1 para designar a esta industria de herramientas de piedra. Y algo que yo no sabía, pero me enteré haciendo la investigación para este podcast, es que en la arqueología de la Edad de Piedra, una industria o tecnocomplejo es una clasificación tipológica de herramientas de piedra. Una industria consta de una serie de conjuntos líticos que normalmente incluyen una variedad de diferentes tipos de herramientas que se agrupan de acuerdo a las características tecnológicas o morfológicas que comparten. En el caso particular de estas herramientas oldovanias o modo 1, son herramientas muy simples que generalmente están hechas con una o pocas lascas arrancadas con otra piedra. Estas herramientas modo 1 o oldubayenses no eran tan sofisticadas, no eran tan complejas. Ustedes posiblemente se pueden estar imaginando estas puntas de lanza o estas flechas que hacían con las piedras. Eso está muy avanzado.
Lo que yo les estoy hablando es básicamente una piedra a la que le dieron unos cuantos golpes y de un ladito está más o menos afilada. Es un prototipo mucho más simple, mucho más antiguo a la sofisticación que eventualmente se lograría con estas herramientas hechas de piedra. Entonces existe un debate entre los arqueólogos, entre los especialistas, sobre si realmente estas herramientas muestran el inicio de la cultura acumulativa humana o simplemente muestran el esfuerzo de un solo individuo y es algo que se puede aprender de forma individual. Y esto es algo bien importante y aquí vamos a meter otra definición que necesitamos para entender también la importancia de la cultura acumulativa y cómo se va formando dentro de un grupo, ya que existe algo a lo que se le llama zona de soluciones latentes. Esta zona de soluciones latentes denota el espacio imaginado de conocimiento que los miembros de algunas especies pueden inventar individualmente si se cumplen las condiciones básicas necesarias. Esta zona de soluciones latentes nos habla de que sí existen ciertas soluciones, ciertas invenciones que pueden generar los individuos por sí solos si se cumplen las condiciones necesarias. Y aquí precisamente el debate es que existen ciertos especialistas que dicen estas piedras son demasiado simples. Estas piedras sí se encuentran dentro de la zona de soluciones latentes. Cualquier individuo, dado las condiciones necesarias, se le pudo haber creado esta invención. No es algo que necesariamente requiere del compartir información dentro de una sociedad y de ir acumulando conocimiento. Y por otro lado, también están los especialistas que dicen, no, esto es un claro ejemplo de soluciones encontradas en grupo. Esto es un claro ejemplo de tradiciones que se van compartiendo y que se van mejorando. Y este concepto de la zona de soluciones latentes no es algo particular y específico del ser humano, es algo que también se observa en la naturaleza, en los otros animales. Por ejemplo, y este es el ejemplo más simple, seguramente ustedes algún día tuvieron un perro que dijeron, este perro fue a Harvard. Este es el perro más listo que he visto en mi vida. Lo meto a la jaulita y solito abre la jaulita. O él solito abre la reja y se sale del patio. Solito encontró la forma de salirse y escaparse y hacer lo que tenía que hacer. Y este es el claro ejemplo de que los individuos, dado el tiempo necesario y las condiciones necesarias, pueden desarrollar de forma inventiva sus propias soluciones. Pero ojo, porque esa zona está delimitada. Existen cosas que sí están dentro del alcance del individuo y existen conocimientos que se requiere este empuje acumulativo de conocimiento a través de las generaciones para poder alcanzarlos. No es lo mismo que tu perrito abra una jaula porque lo único que tiene que hacer es levantar la pata y aventar el seguro, a que la jaula tenga combinación y el perrito le esté picando la combinación, porque si tienes un perrito que pica combinaciones, igual y mándamelo porque lo queremos conocer. Entonces, la zona de soluciones latentes es algo que existe tanto en nosotros como en los individuos de otras especies. Y precisamente es la existencia de esta zona de soluciones latentes lo que a veces pone en debate o en tela de juicio si realmente estos animales están aprendiendo esos comportamientos del resto de los animales de su comunidad o son cosas que si el animal estuviera solito las podría descifrar, que él mismo las podría inventar porque esa es la capacidad cognitiva que poseen. Un ejemplo de esto sería pensar que los chimpancés no están aprendiendo de su mamá o de sus compañeros cómo utilizar el palito para comer termitas. No, sería que tengamos un chimpancé aislado, que él vea el palito, que él vea el hoyo con termitas y que diga, ah, claro, este palito lo meto ahí y termitas vengan a mí. Eso sería que el chimpancé esté desarrollando por sí mismo las soluciones, las esté inventando. Y esta parte de poder observar y aprender de los individuos que están a nuestro alrededor es un punto medular. Es un punto medular de la cultura acumulativa. Y es posiblemente lo que se cree que nos pudo haber diferenciado a nosotros que creamos esta cultura con aviones y con carros y con popotes, en contraste con las culturas mucho más simplistas que se ven en el reino animal, que tal vez no están acumulando porque realmente no están aprendiendo, no están construyendo sobre el aprendizaje de los demás. Y precisamente esta es la pregunta que trataban de resolver los investigadores de los dos estudios que vamos a platicar hoy. ¿Realmente los animales pueden aprender de otro animal? ¿Pueden ver, pueden observar y aprender técnicas de ellos o no? O no se puede aprender, solamente pueden ser entrenados. Y antes de meternos de lleno a estos dos estudios, me gustaría cerrar con a qué se le atribuye que los seres humanos hayamos podido crear esta cultura acumulativa tan única. Se cree que esta cultura acumulativa humana se generó por diferentes mecanismos de aprendizaje muy específicos. Uno de los más importantes es que el ser humano desarrolló una capacidad
para copiar de forma muy precisa comportamientos, además de que tenemos propensión al aprendizaje social y a la imitación. Es decir, que como humanos desarrollamos una capacidad para copiar de forma muy minuciosa, muy precisa, con punto y coma. Y no solamente eso, tendemos a imitar, tenemos una propensión a copiar a los individuos que están a nuestro alrededor. Y por eso la próxima vez que los quieran reprobar o les quieran poner mal una tarea porque fue copiada de su compañero, díganle, maestra, no fui yo, es la evolución. La sociedad depende de organismos como yo que pueden copiar a mis compañeros, que saben que el conocimiento se crea a través de compartir información. Entonces, yo realmente no le estoy copiando, yo estoy creando cultura acumulativa, maestra. 10 de 10. Amigos, los van a exentar en ese momento o si no, no los vuelven a dejar entrar al salón. Cualquiera de las dos. Pero el caso es que es cierto. Llegamos a la luna y pudimos hacer cohetes espaciales y satélites e internet gracias a que nos gusta copiar y nos gusta observar lo que están haciendo nuestras contrapartes, nuestros compañeros de especie. Y eso nos permite aprender de ellos y construir sobre ese aprendizaje. No tener nosotros que inventar el fuego cada que nacemos. Y definitivamente, además de la capacidad de imitar y de copiar, está que desarrollamos la capacidad de memorizar y de retener estos conocimientos. Al mismo tiempo que tenemos la suficiente creatividad o flexibilidad para innovar encima de ellos. Esto, al parecer, es lo que más nos distingue del resto de las especies que también tienen cierta cultura animal. De acuerdo a los autores, mientras que otras especies exhiben tradiciones culturales y aprendizaje social, la mejora acumulativa de rasgos a través de generaciones se considera exclusiva de los seres humanos. Esta capacidad de innovar y aprender el conocimiento existente ha impulsado el éxito tecnológico humano y ha colocado a nuestra especie en una trayectoria evolutiva distinta a la de otros primates. Y aquí yo les resaltaría esta parte de que ha colocado a nuestra especie en una trayectoria evolutiva distinta a la de otros primates. Nosotros justo acabamos de platicar que se cree que el punto de origen de esta cultura acumulativa fue hace 2.9 millones de años. Los seres humanos ya hemos evolucionado durante mucho tiempo dentro de esta cultura acumulativa, al grado que los humanos no pueden sobrevivir a menos que sean inculturados en sistemas de tales conocimientos. Nuestra cultura acumulativa se volvió tan grande que se volvió también necesaria. La pregunta que se hacen los científicos es, ¿los animales realmente tienen la capacidad de aprender de los individuos que los rodean cosas que ellos no hubieran podido aprender por sí mismos? ¿Tienen acaso la capacidad de analizar comportamientos que son un poco más complejos y adquirirlos y absorberlos como propios? Y aquí es donde entran nuestros dos muy bonitos experimentos del día de hoy. El primero de ellos se realizó en un santuario de Zambia con 2 grupos de chimpancés. En este caso, los chimpancés tenían que solucionar una tarea de varios pasos que implicaba un aparato muy similar a una maquinita de estas vendedoras donde compras sabritas, que le metes dinero y te avienta lo que compraste, la sabrita, lo que sea. Lo que tenían que hacer los chimpancés para obtener la recompensa, que eran unos manís, era encontrar una bola de madera, buscar una bola de madera, abrir el cajón de la máquina, introducir la bola de madera y cerrar el cajón de la máquina. Al momento que lo cerraran, así como si estuvieran introduciendo una moneda, les salía la recompensa, la máquina les daba la recompensa. Lo primero que hicieron los investigadores fue permitir que los chimpancés exploraran por sí mismos la tarea, es decir, averiguar si existía una zona de soluciones latentes, si ellos por sí mismos podían descifrar cómo funcionaba la máquina y cómo podían obtener el premio. Lo que hicieron fue dejarles durante 3 meses la máquina a un grupo de 66 chimpancés y ninguno de los 66 chimpancés pudo resolver cómo funcionaba la máquina en 3 meses. Después de este periodo, donde se permitió a los chimpancés explorar el problema, los experimentadores entrenaron a 2 chimpancés para poder resolver la tarea y posteriormente liberaron a estos 2 chimpancés con el resto del grupo para que estos 2 chimpancés funcionaran como demostradores o como maestros. Y lo que observaron aquí es que la solución que habían aprendido dos individuos se expandió por la red social de los chimpancés y eventualmente eran 14 los individuos que sabían cómo resolver la máquina. Y con este resultado parece que los chimpancés también forman parte del club de los seres humanos, donde por observación podemos aprender soluciones a problemas que serían
muy difíciles o casi imposibles de resolver de forma individual. Y aquí posiblemente ustedes digan, bueno, a ver, los chimpancés están como a una depilada de ser mi primo. Esos güeyes son casi humanos, es lo más similar que tenemos a los seres humanos. Entonces, pues sí, me hace lógica que su cerebro se parezca al de nosotros y tengan más o menos la misma habilidad. Y aquí es donde entra nuestro segundo estudio, porque ese estudio se realizó en abejorros. Y los abejorros, a diferencia de los chimpancés que tienen cerebros que se parecen muchísimo a los de nosotros, la comparación del cerebro de un abejorro con el de un chimpancé en cuestión de tamaño es un 0.0005% el tamaño del cerebro de un chimpancé. Y aquí nos queda más claro que sí deben de existir diferencias entre cómo ellos aprenden y cómo ellos forman una cultura, a diferencia que los chimpancés y los seres humanos, pues claramente vamos a formar culturas y vamos a aprender de formas similares. Eso nos suena mucho más lógico. Y precisamente por esa gran diferencia que existe, se vuelve tan interesante este estudio. En el caso de las abejas, estos autores utilizaron una caja de rompecabezas con 2 pasos, en las que una abeja primero tenía que quitar una pestaña azul para poder alcanzar una pestaña roja que luego podía empujar para acceder a un premio de azúcar. Y en este caso, nuevamente los investigadores permitieron que las abejas interactuaran de forma libre con las pruebas para saber si existía algún individuo que pudiera crear, que pudiera inventar, descifrar la solución de este problema. Y se les permitió a 3 colonias diferentes de abejas que interactuaran durante un periodo de 12 o 24 días con esta prueba. Y al igual que en el experimento de los chimpancés, en este caso ningún individuo logró resolver la prueba por sí mismo. Después de este periodo de tiempo, los investigadores tomaron a 9 abejas y a estas 9 abejas las fueron entrenando paso a paso, dándoles recompensa paso a paso para enseñarles cómo se podía resolver este problema, cómo podían obtener la recompensa. Estas 9 abejas después les permitieron interactuar con otras 15 abejas que no habían sido entrenadas, que no tenían forma de resolver el problema porque ya vimos que se les había dado tiempo para resolverlo y no lo habían podido resolver. Estas 15 abejas estuvieron expuestas a solamente ver a los demostradores. Ellos podían ver cómo las otras abejas estaban resolviendo paso a paso el problema y llegaban a la recompensa. De estas 15 abejas, 5 abejas pudieron aprender observando a los demostradores cómo se resolvía el problema. Y aunque estas 5 abejas es una muestra muy chiquitita, demuestra el principio, y el principio es que sí, los animales pueden aprender de forma social problemas que son muy complejos para resolver de forma individual. Y además del tamaño de la muestra, el autor también de este artículo nos dice que sí, que es posible que si le dábamos más tiempo a los individuos del estudio, pues tal vez los chimpancés sí hubieran podido resolver el problema. Lo que nos dice aquí es que, bueno, 3 meses no es tanto tiempo para un chimpancé que vive hasta 40 años. ¿Qué tal que si le damos 40 años sí lo llega a resolver? Por otro lado, en el caso de las abejas, esto sería diferente porque las abejas tienen un periodo de búsqueda de alimentos de solamente 8 días y en este caso se les dieron de 18 a 24 días. Esto puede ser lo más cerca que estemos de analizar de qué son capaces los animales durante su vida. Aquí lo que se busca es analizar en un periodo completo de vida qué es lo que puede inventar un individuo, qué tanto conocimiento puede generar, qué tan inventivo realmente puede ser, más allá de lo que nosotros aprendemos de nuestros individuos con los que compartimos grupos sociales. Y aunque todavía hace falta mucha más investigación para ahondar en este tema y realmente comprenderlo, me gusta la forma tan simple en la que observar estos 2 estudios te deja muy claro la importancia que tiene tanto para el ser humano como para el resto de las especies el aprendizaje social. El utilizar los conocimientos que generaron las personas que estuvieron antes de nosotros y construir e innovar sobre ellos. Y antes de cerrar, me gustaría debrayar un ratito con ustedes, porque siento que estos estudios y esto de lo que estuvimos platicando sobre la cultura acumulativa y cómo los seres humanos la hemos creado y aprovechado, nos tiene ahí ciertos subtonos que podemos aprovechar nosotros de forma individual para nuestro día a día. Si estamos hablando que algo intrínseco que al parecer desarrollamos como especie es la habilidad de copiar y de aprender de los individuos que se encuentran a nuestro alrededor, nos dice que es bien importante cuidar el ambiente en el que nos encontramos, porque vamos a terminar
copiando y aprendiendo de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Al final del día, aprendemos de lo que vemos. Y todos hemos escuchado alguna vez la frase, no, es que los niños son unas esponjas. No. Los humanos son unas esponjas, los seres vivos son unas esponjas, los seres vivos se la pasan aprendiendo. Constantemente durante toda nuestra vida, los organismos estamos aprendiendo del medio ambiente que nos rodea, nos estamos adaptando a las circunstancias que nos rodean. Y yo sé y yo entiendo que muchas veces no tenemos poder para controlar las circunstancias que nos rodean. Nacimos donde nos tocó nacer, con la familia que nos tocó nacer, casi que con los amigos que nos tocó juntarnos. Pero sí existen ciertas cosas que podemos controlar. Y una muy grande de ellas es precisamente el contenido que consumimos. ¿Qué consumimos en el caso de qué películas vemos, qué creadores de contenidos vemos, en qué plataformas estamos, qué estamos viendo en la televisión, qué estamos escuchando en el radio, qué estamos viendo en las películas? Nosotros podemos controlar qué es lo que estamos consumiendo, qué le damos acceso a nuestra mente. Y si venimos platicando desde hace rato que los seres humanos son súper buenos para imitar, para copiar comportamientos que están viendo, y ustedes ven a esas personas que están consumiendo y dicen, a mí no me gustaría ser así. ¿Saben qué? Yo estoy viendo esto y a mí no me gustaría ser así. Pues tal vez puede ser un buen momento para empezar a alejarse de ese contenido. Y aquí yo les dejo muy claro, yo no les voy a decir qué contenido es bueno y qué contenido es malo. Eso es un juicio de valor. Ustedes simplemente tienen que sentarse y decir, yo me quisiera parecer a estas personas que estoy consumiendo, yo me quisiera parecer a estos puntos de vista que estoy absorbiendo, quisiera que esa fuera mi percepción del mundo. Eso es todo lo que yo les estoy diciendo. Y si ustedes dicen, sí, yo me quiero parecer a estas personas, consúmanlas más, porque al parecer el ser humano tiene esta capacidad innata para imitar las cosas que está viendo, para imitar y copiar a los organismos de los que se rodea. Y se los comparto porque a mí personalmente me hizo reflexionar el ver este tema y el entenderme a mí como un organismo que se dedica a copiar, que se dedica a imitar. El verme de esa forma me hizo replantearme de qué personas, de qué cosas, de qué ambientes, de qué contenido me estoy rodeando. Simplemente por eso se los comparto, porque fue una reflexión personal y creo que si ustedes la quieren llevar a cabo, no está de más. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. A mí me encanta platicarles de estos temas. Me encanta entender cómo llegamos a donde estamos. Y también entender un poquito de hacia dónde podría ser que vayamos. ¿Qué sigue después de esos telescopios que están en órbita? ¿Qué sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que somos 8 billones de personas? Y los 8 billones de personas, imagínense que cada una pusiera un granito de arena. Que cada una se pusiera a investigar una hormiga diferente. Ya con eso se los prometo que de ahí sacamos la cura para el cáncer o el traje espacial para viajar a Saturno. Les prometo que con que 8 billones de personas pongamos nuestro granito de arena a esto que llamamos la cultura acumulativa de la humanidad, estaríamos completamente en otro lugar. Me encanta entender de dónde venimos y poder entender también un poquito más este traje de simio africano que traigo puesto, porque creo yo que entender de dónde vengo me va a ayudar a moldear hacia dónde voy. Cuéntenme en los comentarios cuál fue el último comportamiento que ustedes copiaron y si ustedes tienen al perrito que pone claves, por favor, mándenmelo, avísenme. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.